En esta entrega vamos a ver cómo manejar ficheros de texto en Python, que será una forma muy sencilla de guardar información y posteriormente recuperar información desde nuestros programas. Como primer paso vamos a entrar a idle. Ya sabes que para estas cosas que guardar información en nuestro ordenador no nos bastará con un entorno online. Tendrás que usar idle, tendrás que usar PyCharm, pero no te bastará un entorno online. Desde idle lo primero que voy a hacer es configurarlo un poco más a mi gusto. La primera cosa es, en el menú Opciones, hay un Configurar idle. Aquí lo tienes. Y lo primero que me interesa cambiar es el tipo de letra. Me propone tipo de letra Courier New, que es muy fina, y además me la propone en tamaño 12. Yo voy a usar, por ejemplo, la de Yavi Sans Mono, que es más gruesa, con lo cual resultará más fácil de leer, y como quiero que se vea bien en el vídeo, voy a usar un tamaño bastante más grande. Voy a poner el tamaño, por ejemplo, 16. Simplemente con eso ya ganaríamos bastante en legibilidad. Pero además a mí me resulta más cómodo, como trabajo muchas veces de noche, un fondo oscuro. Con lo cual me voy a Highlights y aquí aparece como tema el Idle Classic. Iba a decir que quiero el Idle Dark. Si ahora guardo los cambios, tengo un entorno con letra más grande, más fácil de leer y con fondo negro. Ahora ya sí, vamos a crear una nueva ventana. Quiero New File. Vamos a maximizarla. Pues bien, para manejar un fichero tendremos que dar siempre 3 pasos. El primer paso será abrirlo, luego leeremos información o guardaremos información y finalmente deberemos cerrarlo para asegurarnos de que esa información se vuelque realmente a fichero. Si olvidamos cerrar, es muy habitual que tengamos un fichero que no quede utilizable, un fichero con tamaño 0 bytes, al que no se habrá llegado a volcar la información. ¿Cómo se hace eso en Python? Pues crearé una variable, que puedo llamar por ejemplo fichero, y esa variable diré que es el resultado de abrir, y a ese open se le indican 2 parámetros. Se le indica el nombre de fichero y se le indica el modo de apertura. Nombre de fichero, por ejemplo, vamos a crear uno que se llame ejemplo1.txt. Y como modos tenemos 2 especialmente habituales y uno un poco menos habitual. Vamos a empezar por crear ficheros, con lo cual nuestro modo será W. W es el modo de escritura. W es la abreviatura de write. Cuando ya hayamos creado un fichero y lo queramos leer, usaremos el modo R. R es la abreviatura de read. Y el tercer modo, que es algo menos habitual, es el modo de añadir, que se indica con la A de append. Porque si yo vuelvo a lanzar este programa una segunda vez, destruiré el fichero original. Cada vez que vuelvo a lanzar un programa que tenga el método W, el fichero, si existiera anteriormente, se destruye. Si yo quiero ir añadiendo más datos y más datos al final, tendré que guardar todo el bloque de información o que usar el modo A, el modo de añadir. En nuestro caso, insisto, vamos a abrir el fichero, terminaremos siempre cerrando el fichero y entre medias escribiremos o leeremos. Insisto, empezamos por escribir, con lo cual pondré quiero en mi fichero escribir y vamos a poner, por ejemplo, un 1. Si quieres, para que se vea más claro que es un fichero de texto, fuerzo a que sea texto poniendo comillas, pero ese detalle no es importante. Y voy a escribir un segundo texto, para que veas una segunda peculiaridad que es importante, que es que cuando yo mande datos, tendré que indicar dónde quiero un salto de línea, si no quedará todo en la misma línea. Vamos a probar este programa. Primero, ya sabes, me pedirá que lo guarde, con lo cual lo guardaré en mi escritorio y así mi fichero ejemplo1.txt quedará en el escritorio. Voy a run, digo que sí que lo quiero guardar. Lo he guardado en el escritorio con el nombre de ficheros 1.py y entonces la ejecución simplemente me avisa de que ha terminado, pero no me dice nada más, porque mi programa no decía nada más. Cerramos esta ventana y verás que mi programa en ningún momento decía nada en pantalla, solo mandaba fichero. Vamos a comprobar la apariencia de ese fichero. Le he puesto de extensión .txt para que me fuera fácil abrirlo con el bloc de notas o con cualquier otro editor que reconozca ficheros de texto. Pero no hay por qué hacerlo así. Yo podría haber puesto en vez de .txt cualquier otra cosa, solo que entonces no podría abrirlo con doble clic con el bloc de notas. Tendría que decirle esto quiero que me lo abras con tal editor. En cualquier caso, lo que vemos es que en mi fichero están el 1 y el 2, pero están en la misma línea. Vamos a hacer zoom para que se vea mejor. Ese es el contenido del fichero. Un 1, un 2 en la misma línea. ¿Qué hago si quiero escribir datos en distintas líneas?
Pues lo que haremos es, después de cada dato que queramos que vaya a una línea distinta, pondremos barra invertida n. Por ejemplo, yo podría poner esto: 1 barra n, 2 barra n, 3, 4 barra n, o mejor aquí el 3, y duplicamos esa línea. Aquí ponemos 4 barra n, y aquí ponemos 5. ¿Qué va a ocurrir? Pues que aparecerá el 1, en otra línea el 2, el 3 y el 4 juntos, y en otra línea el 5. Lo guardo con un nombre nuevo, voy a fichero, guardar como. Ahora que ya está guardado, ejecuto y ya no me preguntará si lo quiero guardar. Y si ahora abro el fichero ejemplo1.txt, insisto, como estoy en modo de escritura, en modo W, se ha reemplazado el fichero original, he perdido su contenido, y ahora tengo 1 y 2 en líneas distintas, 3, 4 en la misma línea, 5 en línea distinta. El 3, 4 en la misma línea, insisto, es por este detalle, porque después del 3 no hay barra n. Y en cambio 1 y 2 que he escrito a la vez, como los dos tienen detrás un barra n, sí que han salido a líneas distintas. De modo que el resultado ha sido este. Pongo uno al lado del otro y hacemos un zoom para que se vea mejor. 1 y 2 en líneas distintas, 3 y 4 en la misma línea, 5 en línea distinta. En el mundo real es muy habitual que lo que hagamos sea guardar datos que procedan de listas o cosas por el estilo, con lo cual es muy frecuente usar una orden for. Aquí voy a usarla, pero para escribir datos prefijados pondré quiero valores para i que van a estar en el rango, por ejemplo, desde 1 hasta 10. Y para esos valores lo que quiero es en mi fichero, quiero escribir línea. A esa palabra línea le concatenaríamos el número y un salto de línea. Pero aquí hay dos comentarios que hacer. Por una parte, si quieres que sea de 1 al 10, recuerda que tienes que terminar en 11, porque el dato final de un range no se incluye. Y para seguir, aquí estamos concatenando un texto con un número y con otro texto. Eso muchos lenguajes lo permiten y entonces directamente este número se convierte a cadena de texto, pero en Python no es así, con lo cual en Python tenemos que ponerle str de i. str de i quiere decir ese entero i quiero que me lo conviertas a cadena. Igual que teníamos un int para convertir lo que el usuario tecleaba a número, tenemos un str para convertir un número a cadena. Son procesos inversos. Ya podemos quitar estas líneas de aquí. Lo guardamos como ficheros 3. De paso cambiamos el nombre del fichero de salida para que sea ejemplo2.txt y lo lanzamos. Al igual que antes no hemos mostrado nada en pantalla, todo se manda a fichero, pero podemos abrir ese fichero y verás que contiene línea 1, línea 2, línea 3, así hasta línea 10. Pues esta sería otra forma muy habitual de guardar información en fichero. No mandar dato a dato, sino usar un for para recorrer una lista de datos que ya exista. De hecho, la forma más habitual de leer un fichero consiste precisamente en leer todo el contenido y guardarlo en una lista o en un array, según lo quieras ver. Por ejemplo, yo lo quiero decir, quiero mi fichero ejemplo2, pero lo quiero abrir para lectura, recuerda, con la letra R de read. Y lo que haríamos es, en vez de usar un for, decir las líneas de ese fichero van a ser el resultado de fichero.readlines. Y solo con eso se rellena un array, ya sabes, una lista, que contiene todo lo que había en ese fichero. Para comprobarlo podemos después mostrar el contenido de esas líneas. Lo guardamos con un nombre nuevo, como siempre, y lo ejecutamos. Y verás que tenía línea 1 barra n, línea 2 barra n, línea 3 barra n y así hasta línea 10 barra n. Y todo ello entre corchetes porque es una lista de datos. Para terminar también podemos hacer el paso contrario, también podemos crear un fichero a partir de una lista de líneas. En este caso diríamos quiero un fichero ejemplo 3, quiero escribir en él. Lo que haría es prepararme mi lista anteriormente, es decir, mi línea va a ser igual a, entre corchetes y entre comillas, 1, 2, todos los datos que yo quisiera,
Y recuerda que si quieres que salgan en líneas separadas en el fichero, cada uno de ellos tendrá que terminar con /n. Entonces sería 2/n, 1/n, 3/n. Y entonces lo que haría es decir, en mi fichero quiero que me escribas líneas, no que me leas líneas. Write lines. ¿Cuáles? Pues esas que he preparado en mi variable líneas. En este caso estoy creando un fichero de escritura. Me he preparado una lista de líneas y estoy volcando esa lista de líneas en vez de ir volcando un dato y luego otro y luego otro. Como siempre guardo con otro nombre para no machacar el fichero anterior. Para ejecutar vamos al menú Run o directamente pulsamos la tecla F5. Y al igual que antes no escribe nada en pantalla, simplemente nos dice que ha terminado, con lo cual vamos a abrir ese fichero. Y verás que el fichero contiene 3 líneas que son 1, 2 y 3 porque en cada una de ellas hemos terminado con /n. Si yo pusiera un /n, por ejemplo, aquí en medio, a pesar de que esta lista tiene 3 datos, al fichero irían 4 líneas, la línea que pone 1, la línea que pone D, la línea que pone OS y la línea que pone 3. Vamos a comprobarlo. Pulso F5. Y vuelvo a abrir el resultado. Y verás que tengo 1, D, OS y 3. Es decir, que el número de líneas de fichero no depende de cuántos datos haya en mi lista original, sino de cuántos /n yo haya intercalado, que son lo que fuerza los saltos de línea en el fichero. Pues con eso damos por terminada esta introducción al fichero de texto en Python. Solo queda el detalle adicional de que si yo en vez de una W pongo una A, lo que haré es añadir al final de ese fichero que ya existe. Vamos a comprobarlo. Voy a poner aquí, por ejemplo, 4 para que no sea exactamente lo mismo y vuelvo a lanzar. Y ahora, como hemos añadido al final del fichero, han aparecido estas líneas nuevas, el 4, el 2 dividido en 2 líneas y el 3. Porque hemos abierto con el modo A, el modo de añadir. Con lo cual ha visto que existía el fichero y ha añadido al final de él en vez de destruirlo por completo, sobreescribiéndolo con el nuevo contenido.